oficial de esa organización política, Hernando de Soto, que está con las debidas reglas sanitarias aquí en la sede de RPP. Buenos días, Hernando de Soto. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Buenos días, Mónica. Hola, y otros. Sí. Fernando, ¿cómo estás? Sí, queríamos comprender por qué es que los congresistas de su partido, sin duda bajo su inspiración, ya luego hablaremos sobre otros detalles que tienen que ver con Avanza País, pero por lo pronto el voto de los miembros de la bancada que usted inspira. ¿Qué los lleva a pensar que es bueno discutir una moción ahora y eventualmente vacar al presidente? Porque eso podría llevar. ¿Y cuál de los 7 causales que se mencionan en la moción le parecen a usted pertinentes para justificar esa solicitud? Mi posición ha sido frente a una iniciativa que vino de la bancada, porque no somos evidentemente un grupo militar que recibe órdenes, sino individuos que cada uno piensa por su lado y tratan de llegar a consensos, es que la vacancia nos da una entrada democrática y de procedimientos y reglamentaria al tema que nos preocupa a muchos, y es que de pequeño paso en pequeño paso estamos avanzando hacia un régimen comunista. Pero no estoy satisfecho con esto de la bancada, entre otras cosas, con esto de la vacancia, entre otras cosas, y principalmente diría yo, por el hecho que lo único que esto hace es otro paso, sería el 8º aniquilamiento político en 5 años, todos los cuales han llevado a gobiernos improvisados, todos los cuales han abierto las grietas a través del cual ha entrado un grupo minoritario comunista al poder en el Perú. Por lo tanto, yo estoy agregando, y eso se verá en el curso de esta semana, a la moción del partido, aquella que pone otras motivaciones, que no son directamente las razones de bancada, sino las obligaciones del jefe de Estado de proteger la Constitución, que es su primera obligación, los tratados y las leyes, para justamente darle un marco adecuado a la discusión de cuáles son los temas que debe tratar cualquier vacancia o destitución. ¿Cómo está, Hernando? ¿Qué tal, Muy Mónica? buenos días. Yo sigo en la línea, digamos, de las preguntas que le comencé a hacer anoche, y tiene que ver con, usted nos dice que estamos avanzando lentamente hacia el comunismo. Estamos seguros que hay una percepción en ese sentido. Sin embargo, en cualquier democracia, después de un proceso electoral, se legitima con votos, y las representaciones pueden ir desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, y incluyendo el comunismo. ¿Cómo argumentar que ese hecho genera un escenario como para sacar del gobierno a un presidente de la República elegido por los 40.000 votos adicionales que se ha elegido, pero que es una realidad? La respuesta, Mónica, es la siguiente. En primer lugar, Hugo Chávez, Fidel Castro y varios dictadores a través del mundo han sido elegidos, si se quiere, legítimamente. Castro fue un golpe militar. Bueno, puede ser un golpe militar, pero después ha sido justificado por la comunidad internacional debido a la dictadura, etcétera, justificado por una constitución. En otras palabras, la primera cosa es tener las reglas del juego. Y lo que ocurre es que el debate, tal como se está haciendo ahora, una nueva constitución que le da mano libre a cualquiera para manosear las libertades peruanas, o no hacer ningún cambio, está llevando a un hecho que estamos hablando si tenemos un automóvil o no tenemos un automóvil, sin abrir el capó y ver qué es precisamente lo que temen los peruanos. Y los peruanos, yo no creo que temen que tal o cual artículo cause un problema, sino el temor es que poner todo a ser discutido sin reglas del juego claras para dicha constitución va a permitir hacer en el país lo mismo que se hizo en Venezuela, que se hizo en Cuba, que se hizo en Corea del Norte, que se ha hecho en cualquier república africana o de Medio Oriente, para orientar el país en un cierto sentido. Lo único que yo estoy pidiendo... Ahora, ¿cuál sería la diferencia? Ya no hablamos de la ideología, ¿cuál sería la diferencia en lo que pasó con Fujimori, autogolpe, y luego cambio de constitución, digamos, con lo que eventualmente
Chile quisiera hacer dentro del mecanismo constitucional una modificación o una asamblea constituyente. O sea, más allá del tema ideológico. Comprendido, correctamente. En el caso de Fujimori, pues me acuerdo muy bien, claro, porque yo fui llamado por él después y por el Departamento de Estado para producir un puente. Cuando él dijo voy a disolver el Congreso, me acuerdo que él estaba sorprendido que se haya construido eso como un golpe de Estado. Él dijo, yo no quise hacer un golpe de Estado. Probablemente había visto una película de Woody Allen en la cual el golpe de Estado significaba gente de militar en uniforme que tomaba Palacio. Pero lo que ocurría en los Estados Unidos y la razón por la cual en Estados Unidos y Europa nos cortan todos los fondos y la comunidad económica europea nos aísla completamente, China nos aísla, es porque había roto la Constitución. ¿Qué hay detrás de una Constitución? Una Constitución es esencialmente un tratado de paz entre el legislativo, ¿no es cierto?, y ejecutivo. Hace 300 años que todas las constituciones tienen eso. Entonces, ¿qué es la primera cosa que se pide negociar? Es cómo restituimos la Constitución o constituimos una que esté de acuerdo al voto popular. Y es en ese momento que se resume la reinserción del Perú en el sistema financiero internacional por haber roto Constitución. Lo que hoy día parece una cosa lírica, en el fondo se vuelve importantísima. Eso en primer lugar. La diferencia entre hoy día y ayer, si se quiere, en tiempos de Fujimori, es que lo que le favoreció a Fujimori que le perdonaran un golpe de Estado en 1992, es decir, no haber respetado la Constitución, era porque estaba en guerra contra un régimen comunista claramente inspirado y apoyado de afuera. La razón por la cual ahora... ¿De afuera quién apoyó a Sendero? De afuera, Sendero lo apoyaban una serie de fuerzas que iban contra el sistema. Es decir, a diferencia porque de... no Cuba y no China. No. Claro, hay distintas maneras de apoyar. Lo que estamos hablando es que Sendero servía ciertos los objetivos de MRTA. No estamos hablando, porque era muy conocido, la independencia física de Sendero con relación a provisiones, municiones o lo que sea. Pero se considera bajo el principio de excepción que la utilización de una ideología extranjera como es el maoísmo es una invasión por vías terceras. Pero lo importante acá, Fernando, es la cosa siguiente. Pero ellos se insurgen contra el régimen que llega a China cuando muere Mao Zedong. Eso es otra cosa. No estaba hablando de la injerencia de China, estoy hablando del hecho de que la ideología en el principio de excepción se considera un factor de intrusión en la política de otro país. Es así como termina la Guerra Fría. Pero lo que voy, que es interesante, Fernando, y viene de la pregunta de Mónica, es la siguiente, que la razón por la cual básicamente se acepta de que si bien fue condenable, hay que proceder a una constitución nueva y no sencillamente restaurar la anterior, es porque fue una constitución cuyo objetivo era liquidar a una agresión comunista en el Perú, mientras que en este momento lo que se está comenzando a ver en el extranjero, y yo les aseguro que va a ir por ese camino, por lo menos es mi impresión, es de que esta es una constituyente cuyo objetivo no es protegernos del comunismo, sino meternos al comunismo. Y como eso va a ocurrir de todos modos, yo quisiera que el debate ocurra en el contexto de la constitución existente, a la cual el presidente no ha jurado, en base a él ha dicho que lo jura por una constitución nueva, porque eso es un factor, a la luz de lo que está ocurriendo, importantísimo. Si entramos nosotros, como yo lo he hecho en el curso de los últimos 2 meses y medio, a los distintos lugares donde se hace derecho en el mundo, todos esos alemanes y franceses que han diseñado las constituciones de los países de Europa del Este y los que se han desmembrado de la Unión Soviética, todititos ellos coinciden en que en este momento no sería un presidente legítimo porque no ha jurado por la Constitución. Del momento que el énfasis está puesto sobre la Constitución, ya tenemos un marco.
dentro del cual debatir sin entrar, como estamos yendo ahora, a discutir sobre si vacan o no un presidente sobre temas básicamente policiales. Perdone, porque Carlos Villarreal tiene una pregunta que plantearle, después de la cual vamos a la pausa para que usted reflexione y pueda contestarle. Carlos, adelante, por favor. Señor de Soto, quisiera que fuese más preciso en el tema de las causales de esta moción de vacancia, porque eso es lo que más se ha criticado en el tema de la moción presentada por Patricia Chirinos. ¿Cuáles son los argumentos desde el punto de vista constitucional que justifican una moción de vacancia presidencial? Quisiera que por favor me responda eso, como dice Fernando, después de escuchar a nuestros anunciantes. Seguimos en ampliación de noticias con Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal. Estamos conversando con el economista Hernando de Soto, ex candidato presidencial por Avanza País. Le había dejado planteada, señor de Soto, la consulta sobre, desde el punto de vista constitucional, los argumentos específicos que sustenten esta moción de vacancia. Eso ha sido, diremos, lo más criticado dentro de la moción de Patricia Chirinos. Su falta de sustento desde el punto de vista constitucional, que esté de acuerdo con el artículo 113 de la Constitución, que establece justamente las causales de vacancia del presidente de la República. Una de ellas, permanente incapacidad moral o física. Bueno, la respuesta a eso es que yo he querido, y siempre lo he dicho, que esa moción de vacancia es incompleta. Sin embargo, sirve un punto útil, es que nos permite una puerta de entrada a un debate abierto sobre un tema que preocupa a los peruanos, que es el hecho si nos están llevando al comunismo o no, y si toda esta sucesión de violación de derechos penales, nombramientos militares, presupuestos descarrilados, tomas de minas que nos están haciendo un daño tremendo, han parado las invasiones, etcétera, van a poder, a través de esta puerta de entrada que ha logrado la bancada de Avanza País, nos puede llevar entonces a ver no solamente el artículo 113, como usted menciona ahora, sino el 118, que dice, que define cuáles son las tareas del presidente, y la primera de ellas es proteger la Constitución. Del momento que le agregamos, le engrampamos ese aspecto, que es lo que vamos a hacer esta semana, al pedido original que viene de la congresista Chirinos, entonces las puertas se abren bien grandes para darnos cuenta de que hay un problema constitucional fundamental. Perdón, ¿cuál va a ser ese argumento que va a presentar en concreto, por favor, en la adenda? Eso es algo que quisiera que lo precise. En el momento estamos viendo eso con las personas ocupadas de procedimientos. Va a ser una moción de orden del día que se va a agregar a nuestro pedido para que se vea esto en el contexto de la situación siguiente, que por no llegar al fondo de las cosas, por ver solamente deficiencias parciales en un presidente de la República o en un Congreso, hemos tenido, don Carlos, en el curso de los últimos 5 años, 7 vacancias, no se llaman totalmente vacancias, pero clausuras de Congreso, y gobiernos que no han durado más de un año, todo por ser solamente reglamentarista. ¿Qué han logrado estas 7 vacancias? Es que hemos tenido 7 gobiernos totalmente improvisados, y si vacamos ahora de la misma manera que hemos vacado anteriormente, que se llame vacar o que se llame censurar, lo que sea, pero es vacar, entonces lo único que estamos haciendo es seguir en improvisación, y vamos a acabar, si alguien teme el comunismo, con un candidato o un presidente que es igualmente tan comunista o más comunista que el tenemos ahora. Entonces estarían abonando la crisis ustedes. Lo que estamos haciendo más bien es, usted sabe cómo es en política, uno va de este punto a este punto y cree que es una línea recta, y nunca es así. Hay curvas en el camino y estamos aprovechando la manera como... Pero el objetivo es el mismo, que es sacar al presidente actual. A mi juicio, el objetivo es el siguiente, es evitar que al Perú se le vuelva a engañar, como ha sido el caso de Cuba, como ha sido el caso de tantos países que hoy día son comunismos fracasados, que porque no se ha discutido las cosas dentro de un marco amplio de la Constitución, nos han llevado paso a paso a un comunismo o un régimen dictatorial permanente bajo un rey o un dictador. El objetivo es
salir del espacio estrecho que ha dado, que nos permite la vacancia, para discutirlo con mayor amplitud y sobre todo ahora que vienen las elecciones municipales y las elecciones regionales, verlo no solamente a nivel de las leyes del partido y lo que ve el Congreso, sino darnos cuenta de una vez y por todas de que todos los problemas que hoy día tenemos en este país, que causan este conflicto de clases entre los peruanos, porque eso es lo que es, 50% que quiere cambiar el status quo, pase lo que pase, inclusive de ser dirigido por un poder comunista que no tiene probablemente ni el 1% del voto, otros que no quieren cambiar nada para llegar a un amplio estrecho dentro del cual logramos un tratado de paz entre peruanos, porque la Constitución no es otra cosa que un tratado de paz dentro de un país. Sí, sí. Entonces, estamos encontrando la oportunidad para hacerlo esto sin violencia y con una buena discusión, y en el marco también de las normas locales, subnacionales, que es donde ocurren todos los problemas. Ayer en un programa de televisión, cuando estaba Roque Benavides al lado, le pregunté a ellos, no sé qué habrá respondido Roque, porque ya salí, pregunta: ¿dónde encuentran ustedes sus problemas? ¿Encontrar concesiones mineras? ¿Encuentran sus problemas en tener derechos de construcción? ¿O son conflictos sociales locales? Y si de todos regresenses, conflictos sociales locales, entonces, ¿qué están ustedes discutiendo? ¿Qué pasa con sus miras en el Congreso? Cuando lo que debería hacerlo es verlo con el gobierno local, que es la razón por la cual en zonas mineras mi partido va a poner gente, claro que sí, que va ya no a ocuparse solamente del ornato de la ciudad o del campo, sino vamos a ir a las reglas que en el fondo definen la naturaleza de los problemas del Perú para poder debatir estructuradamente. Permítame, porque el tiempo corre, preguntarle también sobre sus gestiones internacionales. Porque una paradoja es el apoyo temprano que recibió Pedro Castillo de la Embajada de Estados Unidos y el viaje que hizo después a ese país. Usted también ha estado en Estados Unidos y se reunió ahí con el senador Ted Cruz, sobre el que diremos una palabra después, pero nos ha traído un video en donde aparece usted con este senador republicano pro-Trump de Estados Unidos. Adelante con el video, por favor. Está saliendo el sonido, pero yo te puedo repetir. Bueno, está... Ahí está saliendo. Bueno, lo hemos visto conversando. Sí, con el... yo se lo puedo resumir. Sí, por favor, sí. Adelante, sí. Ya. Se trata de lo siguiente: el senador Ted Cruz, que salió segundo frente a Trump como nombrado a la candidato a la presidencia de los Estados Unidos, posible futuro presidente de los Estados Unidos. No quedó segundo, renunció a la candidatura, se inclinó frente a Trump. Está bien, pero estaba en segundo en nombre de votos, es decir, un nombre popular. Es actualmente, Fernando, el vicepresidente de la Comisión del Senado de Relaciones Exteriores y antiterrorismo. El presidente es Bob Meléndez, que también es amigo y demócrata, no republicano. Que es demócrata y no republicano. Entonces, la idea aquí entre los dos es, en parte de mis averiguaciones, en tanto que líder de Avanza País, decirle qué les parece a ustedes un país en el cual el presidente no ha jurado por la Constitución, ¿no es cierto?, y lo que se ven son violaciones a distintos derechos que, si no se conjugan dentro de la Constitución, no tienen no se los ve claramente. Por ejemplo, está muy claro de que si uno nombra militares que no están en el orden meritocrático, etcétera, si uno importa presidentes de otros países, todo eso va contra una normatividad peruana que se ve mucho más claramente si se ve desde un ángulo constitucional. Entonces, yo he visitado no solamente el Senado, no solamente el Consejo Nacional de Seguridad, sino la Casa Blanca en los Estados Unidos y a 2 expresidentes. Igualmente estoy haciendo una cosa en Europa porque tengo la impresión, por lo menos es mi deber, creo que es mi fuerte, es darnos cuenta que aquí nos hemos perdido en el debate presidencial.
de dónde está yendo al país en términos de si uno es culpable de coimas, uno es culpable de datos de falta de educación, si uno es culpable de delitos policiales. ¿Y qué es lo que pretende usted que Estados Unidos y otras potencias extranjeras hagan? Hagan la misma cosa que ha querido el presidente Castillo, cuando él ha llamado en este momento al secretario general de la OEA. La soberanía de un país en un mundo dividido en 200 partes de dos otros países nace de la aceptación de los otros países, y la razón por la cual tenemos organismos internacionales en el mundo, desde los tratados de Westfalia al Congreso de Viena, es porque es obvio que los países solitos hacia adentro en muchos casos no logran resolver sus problemas, y por eso se necesita la comunidad internacional. Pero ¿qué solución entrevé usted a la situación de polarización que tenemos, que como bien lo ha hecho subrayar, perjudica las inversiones en el Perú y en consecuencia empobrece a nuestra población? ¿Cómo ve el Perú usted dentro de 3 meses? En el mejor de los escenarios, toda esta gestión que hace usted apunta ¿a qué? Apunta a la cosa siguiente, que mientras que se ocupan de leyes legisladas, reglamentos en el Perú, afuera, inversionistas, turistas, compradores de productos peruanos, todos están viendo la cosa en términos de ¿el Perú va a ser comunista o no? Ese es el tema. Lo que divide el Perú en dos no es el artículo tal de la Constitución peruana, el artículo tal de las leyes peruanas, es si se está utilizando la falta de enmarcar bien el debate para llevarnos por las narices. ¿Y cuál es la propuesta suya para dar garantías al extranjero sobre la base de un camino hacia la prosperidad acá? El hecho de abrir, 1, en el Congreso, y 2, a nivel de las regiones, una organización nueva para que los extranjeros vean que nosotros estamos teniendo un debate coherente que va al punto que les preocupa. ¿Cuál es el punto que les preocupa a ellos? Les preocupa ser expropiados, les preocupa estar frente a un narcoestado, les preocupa el regreso de Sendero Luminoso, cuando todo el mundo decía este es el único país que lo ha derrotado en forma terrorista. Nada de esas está siendo dirigido en la manera como hoy día están ocurriendo estas discusiones. Por eso es que permítame darle la palabra a Carlos Villarreal, el tiempo corre. Carlos, adelante, por favor. Sí, señor de Soto, quiero preguntarle sobre la situación de su partido, de Avanza País, porque hay una serie de discrepancias y enfrentamientos, me parece, fuertes. El señor Edwin de la Cruz, quien estuvo en Palacio de Gobierno, ha dicho que usted no forma parte de Avanza País, lo ha calificado como un líder informal, ¿no? Y bueno, que algunos congresistas de Avanza País han cambiado un poco, junto a usted, el ideario del partido. Él dice que es el secretario general de Avanza País. ¿Qué pasa en el partido, señor de Soto? Yo le cuento, el partido que siempre parece como una unidad, todos los partidos del mundo, no es una unidad. Ya. Hay, por un lado, debido a la legislación peruana, la máquina electoral, que se dice en términos vulgares, también se lo llama el vientre en alquiler, es decir, aquellos que tienen la posibilidad de manejar un partido político. El presidente de ese partido político, un señor llamado Pedro Cenas, firma un contrato con nosotros para que nosotros, como comisión política, dictemos todas las políticas del partido y nos lancemos a las candidaturas congresales y presidenciales. Eso está abierto y nítido. Y somos la bancada, y si usted quiere el liderazgo que soy yo, que somos la yema del huevo. Pero el cascarón, que es importantísimo, tiene un problema adentro, que es el señor Pedro Cenas, que era el presidente del partido, se muere. Y en ese momento surge un señor Borrero con el Comité Ejecutivo Nacional, que toman el mando del partido, y entonces viene un señor que usted ha dicho, Edwin de la Cruz, que sí, no lo he visto en mi vida, que yo recuerdo por lo menos, y la mayor parte de nosotros ni siquiera lo conoce. Dice que es el secretario general nacional. Y él dice que es secretario general. Una vez que se ha decidido que él, entre 3 personas que están llevando el nombre de secretario general, él es el secretario general, el Jurado Nacional de Elecciones ha decidido que no, es más bien el Comité Ejecutivo Nacional, que está, del cual está encargado el señor Aldo Borrero, es el correcto. Entonces ahora tenemos un partido manejado por el señor Aldo Borrero con un CEN del cual no es parte el secretario general y que es más bien
una figura, entiendo, menor, pero lo ideal para eso, les recomiendo, es entrevistar al señor Aldo Borrero, que les va a contar cómo funciona ese partido, que es una máquina electoral, y nuestro representante frente al Jurado Nacional de Elecciones, de qué se trata. Nosotros somos invitados en ese buque, que dicho paso es la razón por la cual yo he formado el grupo Avanza Perú, que sencillamente agrupa a todas las personas que no son parte de la maquinaria electoral, pero que son la base de nuestras políticas en el país. Muchas gracias por su presencia y por sus explicaciones, señor Hernando de Soto. Comprendemos entonces que usted está promoviendo un partido diferente que aquel. Ahora, solo una precisión que me indican desde la instancia oficial. Dice que Almagro, desde que fue el presidente Castillo a Estados Unidos, se había acordado la presencia de Almagro acá, o sea, no fue coyuntural la presencia de Almagro, eso es lo que señalan. Es muy posible. Lo que yo correcto, simplemente una tingencia de ese tipo. Una tingencia. ¿No? Si me permite, Mónica, agregar una cosa muy breve al respecto que nos daría gran satisfacción a todos y que evitaría los problemas que hubo con Fujimori y con todos los lugares donde se ha cuestionado la legitimidad del presidente. Correcto. Y para que se lo considere un presidente constitucional. Bien. Que por favor, antes que comencemos el debate en el Congreso este 9 de diciembre, el presidente jure sobre la Constitución de 1993 y diga que va a obedecer la Constitución del Perú en la forma de vida, para que ya no se diga afuera, como ha comenzado a decirse, que es un presidente ilegítimo y no constitucional. Tomamos nota de esa recomendación entonces, de la asunción que usted hace de que no juró sobre la base de la Constitución del año 93, como es lo que se prescribe en nuestro ordenamiento. Muchas gracias, Hernando de Soto, ex candidato presidencial de Avanza País. Vamos a hacer una pausa, titulares de la media hora, y retomamos ampliación de noticias.